ustedes están para contener eso. 30% de morosos es un montón, yo creo que es más igual, en este momento. A mí me parece que es un poco más, sí. Lamentablemente las expensas están tan caras por un montón de motivos. Por el precio. ¿Valedero los motivos o y los consorcios forman parte de la sociedad, Mariano. Sí. En la capital federal solamente, en la ciudad de Buenos Aires, hay 2,5 millones de personas que viven en consorcio, de los 3 millones que somos en la capital. Entonces, 100 y pico de miles de consorcios. Los precios que suben absolutamente todos los días. El sueldo de los encargados, que bienvenido sea, que ganen dinero, todo bárbaro, pero si vos te fijas en la liquidación de expensas de tu consorcio, te vas a dar cuenta que entre el 60 y el 70% del gasto mensual es el costo del personal del edificio. Te vuelvo a repetir, a mí me gusta que la gente gane dinero, sí, por supuesto, pero claro, que sea parejo, ¿no? Porque ¿quién tiene que pagar eso? El gasto del sueldo del encargado, los insumos de los consorcios, las tarifas que los insumos subieron. De los consorcios, ¿qué sería? Pues bolsa de basura. Sí, bolsa de basura, pintura, ladrillo, caños, matafuego, abono del que te arregla el ascensor, el abono de... Eso sube todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, hoy en día no hay porque no hay consorcio. ¿Se tiene mensurado eso? ¿Cuánto subió todo eso? ¿Va acompañando la inflación? Sí, va acompañando ¿Va adelante la inflación? Va acompañando... Siempre van adelantados los muchachos. Sí, va acompañando la inflación y más también, porque si vos te fijás en los consorcios interanual, o sea, un año, hay consorcios que le subió las expensas más de un 100%. ¿Y ya tiene caso de morosos de expensas que le vinieron a decir, por favor, represénteme acá porque me van a ejecutar y demás? Sí, por supuesto, eso hay todos los días. Vos fijate que... Mirá lo malo que es esto, Mariano. No pagar las expensas implica que los que pagan sí, tienen que pagar más. Socialmente ya es un escarnio. Claro, ¿no? tienen que pagar más. Vos, a ver, te va pasado, Gervasio, a mí me pasó. Cuando te atrasás con una expensa, tiene una onda expensiva, tiene una onda que llegás y te empiezan a mirar mal y demás, ¿viste? Claro. Sí, yo creo que haría una distinción. Me parece que por un lado están los propietarios que están en una situación muy, pero muy grave también, aquellos que viven en sus casas, que no tienen viviendas en alquiler y que están en una situación grave y que no pueden seguir pagando expensas. Me parece que... Claro, vos podés tener tu departamento, pero no llegás a pagar la factura, pagar el alero, pagar las expensas. Claro, lo que pasó después del 2001, muchos jubilados que tenían sus casas las tuvieron que vender o las ejecutaron porque no podían pagar expensas. Creo que la situación económica impacta de lleno en esto. Totalmente. Después hay que hacer una salvedad. Los inquilinos no pueden no pagar expensas porque nos desalojan, ¿sí? Entonces las deudas son exclusivamente de los propietarios. En ese sentido me parece que es importante. Después a mí me parece que discutir si las expensas suben por los sueldos de los encargados tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con que hay una disputa siempre entre las administraciones de consorcio, las cámaras de administraciones de consorcio, con la Cámara de Propietarios, con el sindicato de encargados de edificios. Digo que ahí tienen una disputa de mucho dinero y que entonces cada uno trata de echarle la culpa al otro. Las administraciones de consorcio hablan mal de los encargados de edificios, etcétera. Me parece, de todas formas, que la situación actual, el 40% de los inquilinos no están pudiendo pagar el alquiler. Es una situación que se viene agravando mes a mes y que estamos hablando de 9 millones de personas que alquilan vivienda en Argentina. 9 millones. Y que Argentina tiene una particularidad muy extraña y es que nosotros no estamos discutiendo qué tipo de regulación tiene que tener el mercado inmobiliario. Nosotros estamos discutiendo si tiene que haber o no regulación. ¿Qué? ¿Sí? Gervasio, pero Gervasio, vos sabés que las regulaciones lo hemos discutido muchas veces, porque es, digamos... Pero no se ha discutido seriamente. Las regulaciones siempre atentaron contra el inquilino. ¿Por qué? Porque el propietario es una realidad, no es una frase hecha. Si el propietario tiene más regulaciones, si el propietario tiene más costos producto de esas regulaciones, lo que va a terminar haciendo es aumentar el precio del alquiler o sacar
Porque es lo que pasa, es la realidad. ¿Dónde? En todos lados. O sacás tu propiedad Por ejemplo, ¿dónde? Sacás tu propiedad de la oferta. Pero es que si hablamos, hay un te lo escrito dicen todas las importante que es cámaras hablemos sin inmobiliarias. saber. No, señor, a mí no me lo vas a decir hablemos sin saber. Todas las cámaras inmobiliarias eso? que han venido Pero acá. las grandes inmobiliarias fueron los grandes operadores. Todas las cámaras inmobiliarias de que no que han haya ley venido de acá te alquileres. dicen lo mismo. Cuando la ¿cómo no van a regulación decir es muy eso? alta, Son los que ganan a dueños costa de... los propietarios sacan a las propiedades de la oferta. ¿Cuándo pasó eso? Todo el tiempo, hoy, mañana, ¿Qué? ayer, siempre. Yo soy propietaria. ¿Sabés que la oferta si me ponen que más hay, regulaciones, ¿sabés la oferta la que hay de saco de la viviendas? oferta, no la alquilo. ¿Sabés la oferta que hay de viviendas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires? Exigua. ¿Cuál es? Muy exigua. ¿Cuál es? No sé, no tengo el número. Entonces, si no sabés, ¿por qué no charlamos y tratamos de discutir Pero no, con datos? querido, que vos atrasás. Lo que pasa es que Londres atrasa. Pero Londres no tiene inflación. Pero Londres no es Berlín Argentina. atrasa, Londres no es Berlín Buenos tiene Aires. inflación. Madrid no atrasa. tienen inflación. Barcelona atrasa. Estados Unidos Pero vos atrasa. te compras una propiedad en Berlín, vos te compras una propiedad en Londres, vos te compras una propiedad en cualquiera de estas ciudades no te la podés comprar. y tenés el mismo valor en dólares de la propiedad o en euros, siempre la misma rentabilidad si la alquilás en la Argentina, no. No es así eso. Bueno, vos no sabés nada de economía, disculpame. No, y tampoco sabés nada de historia económica argentina. La historia económica argentina demuestra que siempre que hubo regulación del precio del alquiler fue cuando más propietarios se crearon. Entonces, ojo con repetir lo que dice el mercado inmobiliario. Lo que vos decís. ¿Cuándo se pasó a tener un país de propietarios en Argentina? ¿Cuándo se pasó de un país de inquilinos? Gervasio. No, yo te hablo con datos reales, ¿sí? En el 47... Pero ¿de qué modo se podría regular? Lo principal acá es comprarse la casa. Tiene una cosa, ¿Cómo te la compras? Tiene la Argentina una cosa que lo ¿Cómo tiene, te la lo tiene. compras? No, Crédito. Ninguna parte del mundo tiene, Crédito UVA. Crédito UVA. No, con la vivienda dolarizada. Mira, enero del 2016, un departamento de 2 ambientes en Almagro salió 880.000 pesos. Hoy ese departamento sale 5.400.000. ¿Vos creés que hay un crédito que pueda pagar eso? No. ¿Vos creés que hay un crédito? No te ni a una pyme le dan el único momento de la historia argentina donde se creó esta cultura del propietario, de que todos tenemos que ser propietarios, y que pudieron ser propietarios, que se pasó del 30% al 65% de propietarios en Argentina, fue por 2 motivos. Porque se congelaron el precio de los alquileres, cosa que hoy es imposible, en un país que tenía inflación. En un país que siempre tuvo inflación, se congelaron los precios de los alquileres. Pero además se dieron créditos hipotecarios al 100% del valor de la vivienda. Justamente lo que te estoy diciendo, en este contexto de inflación, es imposible lo que vos proponés. En ese momento había inflación. ¿De qué estamos hablando? Inflación en 10 años del peronismo hubo 700% de inflación. Y fue en ese momento donde se congeló. Y en Irigoyen también congeló los precios de los alquileres. Y siguieron congelados. Después vino el congelamiento de los desalojos y fue un caos. ¿Cómo? Después de eso vino el congelamiento de los desalojos y fue un caos. Vos no podés decir semejante barbaridad. No, pero está bien. Pero, ¿qué te vas a para decir congelamiento de desalojos y pasó una barbaridad? ¿Qué barbaridad pasó? Cuando vos congelás los alquileres. ¿Qué barbaridad? Yo no estoy planteando congelar. Cuando vos congelás los alquileres. Yo no estoy planteando congelar. Yo no estoy planteando congelar el precio de los alquileres. Es más, nosotros planteamos, y ellos hicieron lobby para que no suceda en el Congreso. ¿Ellos quiénes son? Ellos los la Cámara de Administradores, el mercado inmobiliario. No soy de la Cámara de Administradores, ¿eh? Si vas a hablar, averiguá quién soy. Yo sé quién sos y sé el lobby que hiciste para que no salga la ley de alquileres. Yo soy el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Que también hizo lobby para que no salga la ley de alquileres. Soy abogado, me dedico a consorcios. Lo sé y sé las cartas que le mandaron a todos los diputados para que no salga la ley de alquileres. ¿Siempre le mandó carta a los diputados? A todos los diputados le mandaron carta para que no salga la ley de alquileres. No es para que una ley de alquileres que lo que planteábamos nosotros no era congelar el precio de los alquileres, era regular el precio de los alquileres. Si vas a hablar o planteas una discusión, planteala con las palabras correctas. Ustedes porque hicieron lobby. Si ignorás la realidad, si ignorás la realidad, yo no puedo discutir con vos. En contra de la ley de alquileres. Este señor dice ley de alquileres. Jamás estuvo la ley de alquileres para modificarse. Él está hablando de una ley que tiene que ver con el sector inmobiliario, al cual no pertenezco, porque no soy corredor inmobiliario. Hiciste conferencia de prensa con el Colegio de Corredores Inmobiliarios en contra de la ley de alquileres. Y vos no estás acá con Mariano Yudica y otros. ¿Vos estuviste en contra de la ley de alquileres? No. ¿Estás a favor de la ley de alquileres? Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? ¿Estás a favor de la ley de alquileres? Te estoy diciendo que ignorás la realidad, porque la ley de alquileres nunca estuvo
Se votó para en el Senado por unanimidad. No es ley de alquileres. Se votó por unanimidad en el Senado. Es la ley que habla de los corredores ¿Hay ley de inmobiliarios. alquileres o no hay de Marian, no, ¿puedo hacer una pregunta hubo. ignorando totalmente? ¿Puedo hacer una pregunta de ignorante para que antes no me diga que no sé nada? No. Esta ley de alquileres planteaba, con lo que acabas de decir, de que el que alquila tenga una regulación para que vaya en cuanto a la inflación y los salarios. ¿Por qué? Si yo tengo... No. ¿Qué fue lo El que que dijiste? alquila no. Que los precios de los alquileres No, el propietario se que te tiene que regulan. alquilar eso. El precio de los alquileres. Claro. Por la inflación, para garantizar rentabilidad para los propietarios y para salarios para que los inquilinos puedan pagarlo. Claro, eso. Si yo tengo votó en el Senado por unanimidad. Claro, si yo tengo una propiedad, ¿no? ¿Por qué me tienen que obligar a mí a que vaya en cuanto a los salarios, a la inflación de los salarios, si todo lo demás en la economía no va en cuanto a la inflación de los salarios? Entonces... ¿Cómo que no? No, nada va en cuanto a la inflación de los salarios. Los salarios no aumentan, las cosas sí, la gente tiene menos cantidad. No. El salario Vos tenés algunos precios regulados. Bueno, lo que sucedió con la jubilación, Claro. que se hizo un índice para actualizar la inflación. Que esté mal ese índice, que se haya hecho para que ganen cada vez menos los jubilados, es otro tema. Pero vos tenés sectores de la economía que están regulados de alguna forma. Pero son muy pocos. La verdad es que la mayoría, o sea, los que trabajan, los que laburan, no les sube el sueldo como los que laburan. Los que laburan no les sube el sueldo como suben todos los precios, ¿no? La nafta, lo que tiene que ir a comprar. Entonces, si el que pudo comprarse la propiedad, ¿por qué va a tener que estar fijándose en si los sueldos aumentan y no? Si a él mismo no se fija todo lo demás, si le aumenta o no. ¿Sabes por qué? Porque la rentabilidad de una vivienda no es solo el precio del alquiler. La rentabilidad de una vivienda es lo que te decía antes. En enero de 2016, una vivienda, la misma, no te estoy comparando nada, y te estoy hablando de un 2 ambientes, ¿sí? Sí. La misma vivienda... En enero del 2016 salía 880.000 pesos y sin hacer absolutamente nada. Es un argumento falaz. Sin Medido crear en dólares, un solo querido. puesto El de mercado trabajo, inmobiliario se regula en dólares. Es un argumento falaz. Ah, bueno, ahí está. Es un argumento Entonces, falaz. con las Porque está medidas que tomó el regulando gobierno dólares. nacional, Ese departamento vale 70.000 dólares. Dolaricemos absolutamente todo, entonces. Pero ese departamento Dolaricemos todo. valía, ese departamento Dolaricemos los sueldos. Pero ese departamento, seamos realistas con el comentario. A ver, yo les pregunto, ese departamento valía $60.000, supongamos, en el 2008 y sigue valiendo $60.000. Y los salarios no. No lo midas la en pesos. diferencia que a mí me parece importante. En tus argumentos, no hagas trampa. Yo gano pesos. No hagas gano dólares. trampa. Yo gano Pero la pesos, rentabilidad del dólares, propietario no la midas la así porque rentabilidad del haces propietario trampa. es también, por Haces supuesto. trampa. El valor de la propiedad no se le incrementó otra nada. cosa con respecto a eso. Pero perdón, ahí te que agarré. voy a decir, yo gano pesos, no gano dólares. Yo también gano ¿Sabés pesos, qué no gano pasa? dólares. Pero sí la economía en sí, si sube el dólar, sube la nafta, sube la comida. el Entonces, alquiler, todo. nuestra economía en sí es toda en dólares. Sí, ¿sabés qué pasa? Que nosotros estamos discutiendo en términos de mercado el acceso a la vivienda. Claro. Y en realidad, en un momento de la historia argentina y del mundo, te diría, ahora está cambiando en las grandes ciudades esto. Acá seguimos exactamente igual que hace, te diría, 40 años, en donde la vivienda se discute en términos de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, con la educación, creemos, la mayoría supongo, quizás algunos no, que la educación tiene que estar garantizada para todos, se pueda pagar o no. Sí. Nosotros también creemos, y entonces el Estado, ¿qué hace? Tiene educación pública. Sí. Nosotros creemos, la mayoría supongo, que la salud también tiene que estar garantizada. Bien, vamos al ejemplo de la Entonces, vivienda. soy breve, entonces el Estado regula la educación, regula los medicamentos y además tiene una oferta pública. Claro, yo soy propietario y tengo que poner mi vivienda ¿Puedo terminar? social. Porque si no, Ya sé a dónde vas. pareciera ser que no querés que diga algo. Ya sé a dónde vas. Entonces, con la vivienda no sucede esto. El Estado no tiene vivienda pública en alquiler, el Estado no regula el valor del suelo, el Estado no regula el valor del alquiler, el Estado no regula el valor de la vivienda. querés No que lo solo haga el eso, propietario, no el sino que la Estado. última dictadura dolariza todas las viviendas en Argentina y ahí empieza a ser un negocio la vivienda y además desregula el precio de los alquileres en Argentina. Pará, no fue siempre así. Es todo lo contrario. Siempre, si uno agarra la historia argentina, la mayor cantidad de historia argentina estuvo regulada la vivienda. Ahora Pero tengo una porque el pregunta, Estado no Gervasio. construye sus viviendas y no meterse con el Porque el propietario que Estado capaz hoy- ahorró toda su vida para exacto. comprarse algo. Porque no No se mete hablemos tampoco en la del- educación privada, no se mete tampoco en la salud educación privada privada. la subsidia.
El Estado. Sí, pero si no se fijan la cuota que te van a cobrar. Cada colegio cobra la cuota que tiene que cobrar. Los gobiernos, sobre todo el de la ciudad, subsidia a la educación privada. Porque también cree que la educación privada tiene que estar regulada de alguna forma. Y es una forma de regularla. Como está la medicina preparada. Otros que salen 5. A ver, me parece, Sol, lo que él está planteando es que la vivienda claramente es un bien social y que hay sectores de la sociedad que no tienen la posibilidad de acceder mediante la compra porque no tienen esos recursos. Exacto. ¿Por qué el Estado no hace viviendas entonces? Bueno, si no meterlo con el justamente los planes de vivienda populares desaparecieron de la Argentina. Entonces, mientras tanto, un tipo que invirtió y se compró un departamento de 2 ambientes, que haga él de su vivienda una vivienda social. No. Pero si llevamos las cosas al extremo. Ahora, Gervasio, yo te pregunto, porque todos queremos, obviamente, que el acceso a la vivienda sea una cosa sencilla. El objetivo, todos coincidimos en eso. ¿Vos creés que diciéndole al propietario cuánto tiene que cobrar por su bien, por su departamento, en un mundo capitalista, en la sociedad en que vivimos, va a haber más oferta de propiedades para poder alquilar? ¿O al contrario, entorpece todo? Porque... Yo creo que en los países capitalistas, profundamente capitalistas, no como porque está regulado el precio del alquiler. Sí. Está regulado el precio del alquiler de la vivienda y el Estado compra viviendas para competir con el mercado. Todo esto acá no sucede. Obviamente que nosotros estamos tan atrasados. Eso dice la ley, que la ley procura esas cosas que vos decís. No, nuestra ley es una ley para ahora. Nuestra ley planteaba regulación del precio del alquiler por inflación y salario. En Berlín congelaron el precio del alquiler por 5 años. Nosotros no podemos plantear eso. Lo que creo es el tema de la oferta. Congelaron en Berlín el precio de los alquileres 5 años. En Argentina tenemos 50% de inflación anual. No, claro, por eso no planteo eso. Lo que digo es que nosotros no estamos discutiendo... ¿Sabe quién habló de todas estas cosas? Lo que estábamos buscando. A ver, con todo esto de los morosos que hay... ¿Viste que la Cunza hizo el ejemplo del barco? Sí, me acuerdo. ¿Por qué la Cunza no pudo llevar el barco al puerto? ¿Por qué no pudo? Porque hay muchos morosos en la costa. Uno que habló, Rosa, vos que estás acá en plano, te lo quiero... Hola, Rosy, ¿cómo andás? ¿Sabés quién habló? El ministro Duhovne. No tenés micrófono. ¿Dónde está Duhovne? ¿En París? No. Hacé todo señas. ¿Te gusta Duhovne? Perfecto. Un capo. ¿Y qué harías si lo tuvieras a Duhovne cerca? Un beso, un chape. Ahí está, perfecto. Bueno, A ver. Nico, ¿qué tal? Buen día. Te molesto de Radio 10. Simplemente, ¿qué te parece la postura del nuevo ministro? ¿Cómo ves las medidas? Nada más, simplemente. Muchas gracias. Ahora por ahora no voy a hacer comentarios. Pero más que nada eso, simplemente ¿cómo ves las nuevas medidas de la Cunza? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con el cepo, el impacto cambiario? ¿Qué tal? Buen día. Te molesto de Radio 10. Apareció Duhovne. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaba? En la casa. Está saliendo del baldío. Sí. Ese es el baldío de Duhovne. Porque tenía... La verdad que tenía declarado como baldío. Tenía declarado como un baldío. Lo encontró ahí el notero de... En la mitad de la calle lo encontró justo, ¿no? Como Claudio Cardoso se llama el chico. Sí, Claudio Cardoso, el movilero de Radio 10. Mirá. Bueno, igual Duhovne no tiene... semblante, no está como antes. Es que no tiene muchos problemas Duhovne. Vos pensás que él tiene todos sus ahorros en el exterior y cuando le preguntaron, siendo ministro, si los iba a traer, dijo que no. Por ahora no, dijo. Tiene congelado el precio del alquiler. Él era ministro de Hacienda. Tiene congelado el precio del alquiler. La jeta tiene congelada. Qué genial. Bueno, ese fue uno de los grandes operadores para que no salga la ley de alquileres, Duhovne. ¿Duhovne? ¿En serio? Pero también le dijiste a Watt las mismas cosas. Le podías pedir una. Duhovne tiene una responsabilidad mucho más grande pintó la cara. que el mercado. Nosotros habíamos logrado que me desconcentrás con esos chistes. Que en el Senado se vote por unanimidad la ley. No me hagas esos chistes. Yo no soy Aguad, a mí me sonrojas. Muy bien, muchas gracias, don Aguad. Como siempre, usted siempre bienvenido. Quiero dejar en claro que históricamente, cada vez que hubo regulación de los precios de alquileres por parte del Estado, se perjudicaron. Eso es mentira. Los propietarios por un lado, los inquilinos por el otro. Es decir, se perjudicaron todos. Mentira. Entonces, el Estado no tiene que intervenir en el precio de los alquileres. Tiene que intervenir
el mercado, la gente. Ustedes. ¿Sabes por qué? Ustedes Porque tienen es que injusto decidir. para un propietario que invierte X cantidad de dólares cobrar 20.000 pesos de alquiler. Pero también es injusto para el inquilino pagar 20.000 pesos por un departamento de 2 ambientes, ¿viste? Es muy caro. Entonces es la famosa grieta. Vamos con otra cosa que sigan hablando. Que se sigan peleando y nosotros seguimos. Parece que no le va a alquilar el departamento. Exactamente, sí. Grabalos porque me parece que se agarran. ¿Le va a alquilar el departamento o no? Para mí le alquila el departamento, le alquila... Mauro. Eso ahí. ¿Debe las expensas o no? Mauro, sí. Un poquito lo alquila Roberto derecho. Maestro. Exactamente, muy bien. Me encanta que podamos discutir. La buena onda del living. Así con altura. Señores, está marchando un puchero. ¿Puchero? ¡Vamos!